21 de mayo de 2026. A finales de la mañana, en la costa del mar de Azov, en el sur ocupado de Ucrania, el cielo está despejado. Y, allá arriba, parado sobre una franja de tierra entre el mar y la laguna, un dron ucraniano graba todo. Allá abajo, edificios alineados a la orilla del agua. Un complejo entero que Rusia convirtió en cuartel general de las fuerzas especiales del FSB. El servicio secreto más temido del país. Los agentes ahí dentro no tienen idea de lo que va a pasar. Para ellos, es solo otro día de rutina lejos de la línea de frente. Hasta que la primera explosión rompe el techo. Después, otra. Y otra. Cuando el humo cubre la pantalla, lo que era el cuartel general se convierte en escombros. El propio presidente Zelensky anuncia el resultado: cerca de 100 bajas entre los rusos. Y, sea cual sea el lado que sufrió un golpe así, una cosa es segura: aprende una lección de inmediato. Abandona esa costa y nunca vuelve. Pero el FSB hizo lo contrario. 2 meses después, a pocos kilómetros de ahí, en la misma franja de playa, 100 agentes montaron una nueva base, esta vez más grande, con 70 vehículos, guardia armada, puestos de control y hasta refugios subterráneos. Ellos estaban seguros de que esta vez nadie la encontraría. Pero Ucrania tenía ojos en el cielo y nunca dejó de mirar. Y lo que pasó el 20 de julio demostró que el FSB no cometió un error cualquiera. Cometió el único error que un servicio secreto no puede cometer. Para entender lo que pasó, primero necesitas saber qué hace el FSB en la parte de Ucrania que está ocupada. Porque no es lo que la mayoría imagina. Mira, el agente del servicio secreto ruso no está empuñando un fusil en una trinchera. Él trabaja en la retaguardia. Su trabajo es otro tipo de guerra. Cuando las tropas rusas entraron en la región de Jersón, en 2022, esos agentes llegaron junto con ellos. Y llegaron con listas preparadas. Tenían nombres de veteranos ucranianos, de funcionarios públicos, de voluntarios, de cualquier persona que pudiera organizar una resistencia. Y esa información incluso fue documentada por Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo. Fue ahí donde comenzó la cacería. Sótanos de edificios públicos se convirtieron en celdas. En los garajes, los agentes montaron salas de interrogatorio y hubo una escuela que se transformó en centro de detención. Cuando Ucrania liberó la ciudad de Jersón a finales de ese año, los fiscales encontraron 11 centros de detención solo en la ciudad. Y en la región, según el gobierno ucraniano, fueron encontrados los cuerpos de 63 personas con marcas de tortura. Y eso no es un pasado distante. 7 días antes del ataque que vas a ver en este video, la Unión Europea sancionó a un oficial del FSB llamado Jan Zanevsky. ¿El motivo? Tortura de civiles exactamente en esa región. Ese es el FSB que ocupa Ucrania. Una máquina para vigilar, arrestar y maltratar a la gente. Pero una máquina así necesita un centro de mando. Un lugar físico con espacio, energía y comunicación. Un centro desde donde se coordina todo. ¿Y el lugar que eligió el FSB? Bueno, fue un resort en medio de la playa. Su nombre es Express, un pensionat. Es el nombre que los ucranianos le dan a un hotel de veraneo. Ubicado a orillas del mar de Azov, en el pueblo de Shaslivtseve, tiene 8 hectáreas de parque, alberca climatizada, playa privada de arena fina, capacidad para recibir a 1000 huéspedes. Era el tipo de lugar donde familias ucranianas pasaban el verano con sus hijos. Solo que, después de la invasión, las familias simplemente desaparecieron. Y fue entonces cuando el FSB aprovechó la oportunidad para mudarse allí.
Por un tiempo eso funcionó, hasta la madrugada del 23 de abril de 2026. Alrededor de las 3 de la mañana, drones de ataque ucranianos cayeron sobre el Express. 5 edificios que los agentes usaban como alojamiento fueron destruidos. El comedor también. El arsenal y el depósito de municiones se vinieron abajo. 4 vehículos fueron incendiados. Y el incendio fue tan grande que un sistema de la NASA que monitorea incendios detectó el fuego desde el espacio. Un canal ruso de Telegram publicó el balance usando el código del propio ejército ruso. 2 empleados se convirtieron en carga 200, 10 se convirtieron en carga 300. En su jerga militar, carga 200 significa muerto y carga 300, herido. Esa publicación fue vista 167,000 veces, o sea, la base quemada no era un secreto para nadie. El FSB lo supo. Todo el mundo lo supo. Esa costa estaba marcada. Y si te está gustando ver cómo esta historia se arma pieza por pieza, suscríbete al canal, porque todavía se va a poner mucho peor para el FSB. Un mes después, llegó la segunda advertencia. Ese ataque que viste al principio del video. 21 de mayo. El cuartel general de las Fuerzas Especiales del FSB explota a plena luz del día. El lugar era Genicheska Girka, una aldea vecina de Shasliv-Sebe. En el mismo Restinga, en la misma franja de arena entre el mar y la laguna. El anuncio vino del propio presidente Zelensky. Según él, alrededor de 100 rusos entre muertos y heridos. Y, de paso, un sistema antiaéreo Pantsir destruido también. Un equipo valuado en hasta $20 millones. Detente para ver lo que ha pasado hasta aquí. 2 bases del FSB fueron incendiadas en 30 días en el mismo tramo de costa. Cualquier persona que vea esto probablemente llegaría a la misma conclusión. Salgan de ahí inmediatamente. Esa costa está comprometida. Alguien está delatando las posiciones. O alguien lo está viendo todo. No importa el motivo. Lo que importa es que quedarse es suicidio. ¿Y sabes lo que hizo el FSB? Volvió. Volvió a la misma aldea del primer ataque. Ahora, antes de que te rías de la estupidez, déjame mostrarte algo. Porque quizá esa decisión no fuera tan tonta como parece. Pongámonos en su lugar por un momento. Necesitas albergar a 100 personas, con comedor, energía y comunicación. Necesitas estacionar 70 vehículos. Y necesitas un perímetro cerrado, fácil de vigilar, lejos del alcance de la artillería. En la región ocupada de Jersón. ¿Qué tipo de lugar ofrece todo esto listo? Es exactamente ese hotel de veraneo. Un edificio grande, amurallado, con estructura completa, cerrado desde el inicio de la guerra. Y eso no es teoría. Los rusos hicieron de esto un patrón. Fue un pensionato en abril. Un complejo frente al mar en mayo. Una posada en Genichesk, alcanzada en junio, con militares rusos alojados dentro, y ahora, en julio, otro centro vacacional. Para ellos, la elección del resort era la más racional. Y el FSB fue más allá. Transformó el centro vacacional en una fortaleza. Según el servicio secreto ucraniano, el lugar tenía guardias armados. Puestos de control vigilaban quién entraba y salía. Barreras de ingeniería y refugios subterráneos excavados alrededor de la base. Cada nueva capa hacía que el complejo estuviera más protegido por dentro. Pero hay un detalle que ellos ignoraron. Cada nueva capa también hacía que el complejo fuera más visible por fuera. Porque un muro en realidad no esconde. Un muro anuncia que hay algo que no puede ser visto. Y del otro lado alguien anotaba todo. Mientras el FSB levantaba barreras y cavaba refugios, el reconocimiento del SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, elaboraba el informe.
más de 70 vehículos contados en el área, los puestos de control mapeados, los refugios subterráneos localizados. La estimación era de 100 militares dentro del complejo. El FSB reforzaba la base, y cada refuerzo engrosaba el expediente ucraniano. Y eso no era un trabajo aislado, formaba parte de un plan mayor. A finales de junio, Zelensky había anunciado una campaña de 40 días de ataques contra la retaguardia rusa. Eso incluía refinerías, aeródromos, depósitos, centros de mando. Y le entregó la misión a la unidad más letal que tiene Ucrania: el Centro de Operaciones Especiales Alfa del SBU. Según el propio servicio ucraniano, esta única unidad neutralizó a más de 50.000 invasores solo en el primer semestre de 2026. El resort del FSB entonces entró en la lista de objetivos, y entonces, mis amigos, fue solo cuestión de elegir la noche. 20 de julio. Los drones de Alfa despegan. 13 de ellos llegan al objetivo. En la imagen térmica se puede ver lo que el FSB había escondido: filas de camiones brillando en el infrarrojo, edificios calientes, todo el complejo expuesto como una radiografía. Y entonces empiezan los destellos. Uno por uno, los drones se lanzan en picada. Los edificios son alcanzados. Las filas de vehículos explotan en secuencia. Cuando un objetivo aún está en llamas, la mira ya está fijada en el siguiente. Al final, lo que queda es un incendio a gran escala que consume todo el complejo. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis estadounidense, mapeó la ubicación de las imágenes e identificó el dron responsable de los ataques: el FP-2 del fabricante ucraniano Firepoint. Fue hecho exactamente para este tipo de objetivo. Alcance de unos 200 kilómetros, lo suficiente para barrer la retaguardia ocupada, y capacidad de cargar más de 100 kilos de explosivos. Echa un vistazo a estas imágenes de este dron en acción. Pocos saben esto, pero tiene una capacidad extra. Puede lanzar cohetes en pleno vuelo contra objetivos que el operador encuentra en el camino. Y mira qué coincidencia. Un día después del ataque al resort, el FP-2 apareció de nuevo en la misma región. Esta vez en Chonhar, el puesto de control que conecta Crimea con el continente. La explosión fue grabada desde el suelo, del lado ruso. Una bola de fuego envolviendo un grupo de camiones. Y un hombre corriendo para salvar su propia vida. Pero esa cacería no se detuvo en el resort. Solo cambió de dirección. Ahora puedes imaginar cuántos agentes del FSB terminaron muertos esa noche del 20 de julio. Bueno, nadie lo sabe. El SBU no ha divulgado el número de bajas ni la fecha exacta del ataque. Rusia, mucho menos. Hasta hoy no ha dicho ni una sola palabra sobre eso. Y ninguna fuente independiente ha podido verificar el resultado. Pero algunos sitios informaron de 100 muertos. Un número muy cercano al de ataques similares que ocurrieron antes. Pero el número no es lo más importante aquí. Lo importante es aquella pregunta que quedó al principio del video. ¿Recuerdas? A fin de cuentas, ¿cuál fue el error? Y esa sí se puede responder. Un espía sobrevive gracias a una sola cosa: pasar desapercibido. La verdad es que el servicio secreto ruso en Jersón no logra ser invisible. Para operar la máquina de represión necesita una flota, un perímetro, guardias y refugio. Y todo eso crea una firma, digamos así. Vista desde el cielo, una base fortificada en un lugar donde antes la gente disfrutaba de sus vacaciones.
llama más la atención que cualquier filtración de información confidencial. La forma en que Ucrania confirmó el objetivo, el SBU no lo cuenta, y tal vez ni siquiera tenga que contarlo. Un complejo con 70 vehículos y un puesto de control en la entrada, en un pueblo de playa, se delata solo. Lo que nos lleva a la parte más cruel de esta historia. La verdad es que no existía una decisión correcta. Si el FSB se protege, termina delatándose. Si se dispersa para desaparecer, queda expuesto y desorganizado. La fortaleza era su cartel. Y el FSB pagó caro por descubrir eso 3 veces en la misma costa. Ya podemos estimar el costo de ese último pago. En la práctica, el frente de Jersón perdió un centro de coordinación en una región donde la línea ya estaba estancada. La campaña de 40 días de Zelensky está activa. Abril, mayo, julio. La cacería al FSB se volvió algo común. Y el patrón se repite. En algún lugar de la Ucrania ocupada ahora mismo hay un oficial del FSB buscando el próximo edificio para convertir en base. Sabiendo que cualquier muro que levante será visto desde arriba. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir aquí, atentos al próximo capítulo, así que suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y dime algo en los comentarios. ¿Tú crees que el FSB volvió a esta región varias veces? ¿Por qué razón? ¿Sería por arrogancia? ¿O tal vez desesperación? Cuéntame qué piensas. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.